En el anterior audio hemos quedado con el holocausto, que era digamos, el sacrificio agradable a Dios, porque el oferente renuncia totalmente, en ese caso, al animal. Pensemos que además estamos en una sociedad en que incluso hasta la riqueza se medía por la cantidad de animales que tenían y demás. Perdón. Así que bueno, en eso estábamos y decíamos que era tan importante que cuando volvieron del exilio, también Judas Macabeo, después de la profanación del templo por Antíoco de Epifanes, lo primero que hacen es reconstruir el, el altar para los holocaustos, ¿no? Donde se ofrecía totalmente la víctima. Y también volvimos a la etimología de aquello de nutrimiento, de nutrir, de alimento, la víctima como alimento, en el caso del sacrificio de comunión. Que eran estos los dos más importantes, pero, pero había otros también. Pero el altar, ahora vemos otra cosa más, el altar no estaba solo destinado al sacrificio, sino que también era símbolo de la presencia divina, la presencia misteriosa de Dios. Vamos a dar un ejemplo. Cuando Jacob construye un altar, por ejemplo, luego de su sueño, él tiene un sueño, queda como adormecido y ve una escala por donde suben y bajan ángeles. Y al despertar del sueño dice Jacob, qué temible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó y puso la piedra que tenía como cabezal, porque había dormido sobre una piedra, erigiéndola como estela y sobre ella derramó aceite. Es decir, la piedra o altar era el signo de la unión entre el cielo y la tierra. Y la unción con aceite era signo de la dedicación a Dios. Vemos como nosotros seguimos haciendo lo mismo. No sé si habrán visto cuando se hace una dedicación de un altar o de una iglesia, que se unge el altar, se unge el altar. La piedra o altar, entonces, era el signo, digo, de unión entre cielo y tierra. Y la escala, en el caso de este visión, sueño que tuvo Jacob, prefiguraba el sacrificio que une Dios con los hombres, el cielo y la tierra. También en Éxodo, después de la alianza de Sinaí y Moisés, al pie del monte, erige también un altar con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel, y ahí manda a Moisés a hacer sacrificios de comunión y holocaustos. Ahora, esos montículos, esas piedras, eran para recordar la acción de Dios en ese lugar, en aquel lugar especial. Y hubo varios lugares. Y también la permanencia de Dios. Este tipo de altares, de estelas, en el Antiguo Testamento, no eran para sacrificar, me refiero ahora, por ejemplo, a la de Jacob y otras que hubo, sino para evocar, recordar la acción, recordar la cercanía de Dios. Qué importante es el memorial constantemente en la religión judía y cómo se transforma en el memorial más importante de aún, muchísimo más infinitamente más importante, que es el memorial de la Santa Misa, sacrificio único y eterno de Jesucristo en el Gólgota, que perdura por la Santa Misa y es en función de los sacerdotes que lo ofician, claro, y que lo hacen en la persona de Cristo. Todo esto lo repaso para que lo veamos todo cómo está conectado. Así que, bueno, de cualquier manera el altar es el lugar de la cercanía de Dios. En un caso, una simple evocación, en el otro para alabar a Dios, para buscar su propiciación, para entrar en comunión o para reparar. En resumen, es junto al altar donde se reúne el pueblo para saberlo a Dios cercano, para honrarlo, para adorarlo, para entrar en comunión con Él y también para buscar propiciación, ¿no? Para reparar desprendiéndose de bienes.
Es decir, porque cuesta, tiene que costar, no solamente decir. Pues bien, vemos que hay todo un desarrollo sobre altar y sacrificio todo esto hasta que Israel tiene su templo. Y ahí sí, tiene un solo templo finalmente en Jerusalén y un solo altar de sacrificio. Fuera de ahí no se hacen sacrificios. Por eso cuando cae el templo, cuando pierden el templo en el año 70, se destruye, lo único que queda en pie es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos, nada más quedó, solamente ahí donde van a rezar los judíos piadosos, pues todo el resto desapareció, y cuando desaparecieron desde entonces los sacrificios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa es una causa teológica, una causa profunda. Es que queda perimido, la antigua alianza queda perimida, la alianza además a través de estos sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios es el que vino a realmente hacer aquello que estaba prefigurado. Aquello es solamente una figura de lo que sería en la realidad. El único sacrificio agradable a Dios es el del Hijo. Es el Hijo. Y no hay otro sacrificio. Y el templo es el mismo Hijo, es la misma cuerpo de Cristo. Él es el altar, es el templo. Es ese templo donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando le pregunta la samaritana dónde hay que adorar a Dios, dice: ha llegado la hora, es esta, en que no se lo adorarán más ni en el monte Garizim como lo hacían los samaritanos, ni en el templo de Jerusalén, aunque reconoce que la salvación, dice el Señor, viene por los judíos. Y claro, porque ahí está Él, el judío que es el Cordero de Dios y que viene como el Mesías a salvar al mundo. Es el único Cordero de Dios que viene a salvar al mundo con su sacrificio, no solo a Israel, sino a toda la humanidad que lo acepte como su Señor, como su Salvador. Y vemos que en esta milenaria pedagogía divina, cómo altar y sacrificio nos han ido llevando al único sacrificio agradable a Dios, el del único Cordero de Dios, el Cordero sin defecto, el Cordero sin pecado. El holocausto del Antiguo Testamento es la figura profética del sacrificio de Cristo. Después de recibir Moisés la ley y llevarla al pueblo, ofrece un sacrificio. ¿Y qué hace Moisés? Con la sangre del sacrificio rocía. Con la mitad rocía el altar, que el altar está significando a Dios, a esa cercanía a Dios, y con la otra rocía al pueblo. Y así sella la comunión, esa unión, y sella la alianza, esa alianza que le viene por la Torá, que viene, es decir, la ley, son los mandamientos, y todo lo que desarrollan los mandamientos, digamos, ahí está la alianza. Esa es la fuente de la alianza. El altar es el lugar de la alianza con Dios. Un excursus. En aquel momento todavía no se había instituido el sacerdocio. Como veremos, es también prefiguración del sacrificio del altar, de la Eucaristía, todo esto. Bueno, ahora, después de esta panorámica, veamos el altar cristiano con sus peculiaridades. El altar es el lugar de las ofrendas, pero depende, y aquí fijémonos aquí en algo que es bastante sutil, depende de qué o quién se ofrece. A ver qué quiero decir con esto. Si lo que se ofrece es pan y vino, estamos en la comida, estamos en la mesa, y no propiamente en el altar. No quiere decir que después no se vuelva altar, pero en ese momento del ofertorio estamos ofreciendo pan y vino y estamos en la mesa. Si quien se ofrece es Jesucristo, entonces en el ofertorio, entonces ya nos estamos ubicando desde ese momento en el altar de sacrificio. Tengamos siempre presente que la celebración eucarística es el sacrificio, el santo sacrificio del altar. Por algo se lo llama así. Si en el Antiguo Testamento el altar es signo de la presencia episódica de Dios,
En el Nuevo Testamento, y esto sobre todo por la carta a los Hebreos, Jesús es también altar. Es el altar, víctima y sacerdote. No hay indicios precisos que en el mismo comienzo hubiera altares. En un documento siríaco del siglo XII, del siglo II, el segundo siglo, es decir, el año 100, los años 100, dice que el apóstol pidió al diácono que preparara la mesa y lo hicieron con un taburete que consiguieron y sobre él pusieron un mantel y el pan. Es decir, no se sabe muy bien cómo eran los primeros altares cristianos, pero sí que lo sabía. Y de eso da testimonio nada menos que San Ireneo de León. San Ireneo muere en el 202 muere. Es decir, que él vivió durante los años 100. Discípulo de San Policarpo era además, y a su vez San Policarpo era discípulo de San Juan. Estamos hablando ahí de todo inmediato, todo se sabía. Y dice San Ireneo que el sacrificio del pan y del vino debe ofrecerse sobre el altar. Por lo tanto, había altares. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.